La Biblia contiene varios versículos que abordan la injusticia y la opresión de los más vulnerables, condenando tales actos y llamándonos a buscar la justicia y la protección de los desfavorecidos. Aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Este versículo es un llamado a desarrollar virtudes y habilidades que promuevan el bienestar emocional y social. Aprender a hacer el bien implica cultivar hábitos positivos y comportamientos altruistas que pueden mejorar la salud mental y emocional tanto del individuo como de la comunidad. Isaías aborda la justicia social y la equidad. Buscar el derecho y socorrer al agraviado sugieren la necesidad de sistemas y estructuras sociales que protejan a los vulnerables y promuevan la justicia. Este versículo resalta la importancia de la intervención social para corregir las desigualdades y las injusticias en la sociedad. Este versículo refleja las normas y valores culturales que promueven la solidaridad y el apoyo mutuo. Amparar a la viuda y hacer justicia al huérfano son ejemplos de cómo las sociedades humanas han desarrollado mecanismos para cuidar de sus miembros más vulnerables, asegurando así la cohesión y la supervivencia del grupo. Isaías nos hace un llamado a vivir de acuerdo con los principios divinos de justicia y compasión. Defender al huérfano y abogar por la viuda son acciones que reflejan el amor y la justicia de Dios, y se espera que los creyentes imitemos estas acciones en nuestra vida diaria para construir una sociedad más justa y equitativa. Abre tu boca por el mudo en el juicio de todos los desvalidos. Abre tu boca, juzga con justicia, y defiende la causa del pobre y del menesteroso. Este pasaje enfatiza la responsabilidad moral y el altruismo. Habla de la necesidad de desarrollar empatía y compasión, habilidades que son esenciales para el bienestar mental y emocional tanto del individuo como de la comunidad. La acción de abrir tu boca sugiere la importancia de defender a los que no pueden defenderse a sí mismos, lo cual puede ser sanador y gratificante para el defensor. Estos versículos abordan el papel de la justicia y la defensa de los derechos humanos. Resaltan la importancia de las estructuras sociales que protegen a los desvalidos y oprimidos. En esta sociedad, la capacidad de hablar y actuar en nombre de los vulnerables es crucial para mantener la justicia y la equidad, promoviendo un tejido social más fuerte y cohesivo. El autor de Proverbios refleja las normas culturales y los valores colectivos que priorizan la justicia y la protección de los más vulnerables. Estos principios han sido fundamentales en muchas sociedades humanas a lo largo de la historia, asegurando la supervivencia y el bienestar del grupo al cuidar de sus miembros más frágiles. Estos versículos nos llaman a vivir de acuerdo con los principios divinos de justicia y compasión. La defensa del pobre y del menesteroso es una manifestación práctica del amor y la justicia de Dios. Los creyentes somos exhortados a actuar con rectitud y a proteger a aquellos que no tienen voz, reflejando así el carácter de Dios en la sociedad. Así ha dicho Jehová, haced juicio y justicia, y librad al oprimido de mano del opresor, y no engañéis ni robéis al extranjero, ni al huérfano ni a la viuda, ni derraméis sangre inocente en este lugar. Este versículo resalta la importancia de la justicia y la protección de los vulnerables como un medio para promover la salud mental y emocional tanto individual como colectiva. La instrucción de librar al oprimido es un llamado a desarrollar empatía y compasión, virtudes que son cruciales para el bienestar emocional y la cohesión social. Jeremías aborda la responsabilidad social y la justicia. La instrucción de hacer juicio y justicia implica la necesidad de estructuras sociales que protejan a los vulnerables y promuevan la equidad. Este versículo subraya la importancia de sistemas legales y sociales que aseguren que los derechos de los extranjeros, huérfanos y viudas sean respetados y protegidos. Este versículo refleja las normas culturales que priorizan la justicia y la protección de los vulnerables como elementos fundamentales para la cohesión y supervivencia del grupo. La insistencia en no engañar ni robar al extranjero, huérfano o viuda muestra cómo las sociedades humanas han desarrollado normas para proteger a sus miembros más frágiles y mantener la armonía social. Jeremías nos llama a vivir de acuerdo con los principios de justicia y compasión establecidos por Dios. La defensa de los oprimidos y vulnerables es una manifestación del amor y la justicia de Dios, y se espera que los creyentes actuemos en consecuencia para reflejar estos valores en la sociedad. Este versículo destaca la responsabilidad que tenemos los cristianos de trabajar por una sociedad más justa y equitativa. Defended al débil y al huérfano, haced justicia al afligido y al menesteroso. Librad al afligido y al necesitado, libradlo de mano de los impíos. Estos versículos subrayan la importancia de la empatía y la compasión. La instrucción de defender y hacer justicia a los débiles y afligidos resalta el valor de desarrollar habilidades emocionales que promuevan la solidaridad y el apoyo mutuo. Además,
Proteger a los vulnerables puede contribuir al bienestar emocional tanto de los individuos como de la comunidad en general. El salmista aborda la responsabilidad social y la justicia. Los versículos llaman a la acción para proteger a los más vulnerables de la sociedad. Este llamado resalta la necesidad de estructuras y sistemas sociales que garanticen los derechos y la protección de los desfavorecidos, promoviendo así una sociedad más equitativa y justa. Estos versículos reflejan los valores y normas culturales que priorizan la protección y el cuidado de los vulnerables. La insistencia en defender al débil y al huérfano muestra cómo las sociedades humanas han desarrollado prácticas para asegurar la cohesión social y el bienestar del grupo al proteger a sus miembros más frágiles. Este pasaje nos llama a vivir de acuerdo con los principios de justicia y compasión de Dios. La defensa del afligido y necesitado es una manifestación práctica del amor y la justicia divina, y se espera que los creyentes reflejemos estos valores en nuestras acciones cotidianas, trabajando por una sociedad más justa y equitativa. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, y que pide Jehová de ti, solamente hacer justicia, y amar misericordia, y humillarte ante tu Dios. Miqueas subraya la importancia de la justicia, la misericordia y la humildad en la salud emocional y mental. Practicar estas virtudes puede contribuir a una mayor satisfacción personal, mejores relaciones interpersonales y una reducción del estrés y la ansiedad. La justicia y la misericordia fomentan un sentido de propósito y conexión con los demás, mientras que la humildad nos ayuda a mantener un equilibrio emocional y una visión realista de uno mismo. Este versículo enfatiza la responsabilidad social y la cohesión comunitaria. La llamada a hacer justicia y amar la misericordia resalta la importancia de las acciones colectivas y el apoyo mutuo en la construcción de una sociedad justa y compasiva. La humildad ante Dios es la disposición a reconocer las propias limitaciones y a colaborar con otros para el bien común, fomentando la cohesión y el respeto dentro de la comunidad. Miqueas nos presenta un reflejo de las normas y valores culturales que promueven la justicia, la misericordia y la humildad como principios fundamentales para la vida comunitaria. Estas virtudes son esenciales para la supervivencia y la estabilidad de cualquier grupo humano, ya que aseguran la equidad y el apoyo recíproco. La insistencia en estos valores también sugiere una adaptación cultural que ha permitido a las comunidades manejar conflictos y mantener la armonía. Este versículo es una guía divina para vivir de acuerdo con los principios de Dios. La justicia, la misericordia y la humildad no son solo virtudes humanas, sino mandatos divinos que reflejan el carácter de Dios. Los creyentes estamos llamados a vivir de manera que nuestras acciones sean un reflejo de estos principios, contribuyendo así a la construcción de una sociedad que encarne los valores del reino de Dios. Miqueas nos exhorta a transformar la sociedad a través de la práctica de la justicia y la compasión divinas. Y respondiendo el rey, les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Este versículo resalta la importancia de la empatía y la compasión. Al identificarse con los hermanos más pequeños, Jesús nos invita a ver a los necesitados como una extensión de nosotros mismos. Este enfoque promueve el desarrollo emocional y la empatía, fomentando relaciones más profundas y significativas con los demás. Jesús subraya la responsabilidad social y el cuidado comunitario. La instrucción de Jesús de tratar a los más vulnerables como si fueran él mismo promueve una cultura de apoyo mutuo y solidaridad. Este versículo puede inspirar estructuras sociales y políticas que se centren en el bienestar de los marginados y desfavorecidos. Este versículo refleja normas y valores culturales que priorizan la ayuda y la compasión hacia los más necesitados. Las sociedades humanas a menudo han desarrollado mecanismos y prácticas para cuidar de sus miembros más vulnerables, y este versículo refuerza la importancia de esas prácticas para la cohesión y supervivencia del grupo. Mateo 25:40 nos presenta una expresión del amor y la justicia de Dios. Jesús se identifica con los más pequeños y vulnerables, sugiriendo que el trato hacia ellos es una medida del carácter cristiano. Este versículo llama a los creyentes a vivir de acuerdo con los principios divinos de justicia y misericordia, viendo cada acto de bondad hacia los desfavorecidos como un acto hacia Dios mismo. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Estos versículos subrayan la importancia de la sanación emocional y mental. Jesús declara su misión de sanar a los quebrantados de corazón y liberar a los oprimidos, lo cual puede entenderse como un llamado a abordar el trauma, el sufrimiento y la desesperanza. La promesa de libertad y sanación promueve un sentido de esperanza y bienestar emocional.
Este pasaje resalta la responsabilidad social y la justicia. La misión de Jesús de dar buenas nuevas a los pobres y liberar a los cautivos enfatiza la necesidad de intervenir en las estructuras sociales y políticas que perpetúan la pobreza y la opresión. Estos versículos pueden inspirar movimientos sociales y políticas que busquen la equidad y la justicia para los marginados y desfavorecidos. Estos versículos reflejan las normas culturales y los valores sociales que priorizan el bienestar de los más vulnerables. La declaración de Jesús es una afirmación de la importancia de cuidar de los necesitados y trabajar por su liberación, lo cual ha sido una característica fundamental de muchas sociedades humanas a lo largo de la historia. Lucas nos presenta una manifestación del reino de Dios en la tierra. La misión de Jesús de sanar, liberar y proclamar buenas nuevas es una expresión del amor y la justicia divinos. Este pasaje llama a los creyentes a continuar esta misión, trabajando por la sanación y la justicia en sus comunidades y en el mundo. Estos versículos son un mandato que nos hace Jesús para transformar la sociedad según los principios del reino de Dios, promoviendo la justicia, la equidad y la liberación. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, y guardarse sin mancha del mundo. Este versículo resalta la importancia de la empatía y la acción altruista. Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones implica desarrollar compasión y un sentido profundo de cuidado hacia los demás. Estas acciones pueden mejorar la salud mental tanto de quienes ayudan como de quienes son ayudados, promoviendo un sentido de propósito y bienestar emocional. Santiago enfatiza la responsabilidad social y el papel de la comunidad en el cuidado de los vulnerables. El versículo subraya la necesidad de sistemas y estructuras sociales que apoyen a los más desfavorecidos, como los huérfanos y las viudas. Este llamado a la acción comunitaria es fundamental para fomentar la solidaridad y la cohesión social. Este versículo refleja los valores culturales y las normas sociales que priorizan la ayuda y el apoyo mutuo. La práctica de cuidar a los huérfanos y viudas ha sido un principio clave en muchas culturas para asegurar la supervivencia y el bienestar del grupo. Estas normas culturales fomentan la cohesión social y la estabilidad, asegurando que los miembros más vulnerables sean protegidos. Santiago nos presenta una expresión de la verdadera religión según los principios divinos. La acción de visitar a los huérfanos y a las viudas y mantener la pureza del mundo refleja el amor y la justicia de Dios. Los creyentes somos llamados a vivir nuestra fe a través de acciones concretas que demuestran compasión y justicia, transformando así la sociedad según los valores del reino de Dios. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten, acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno, y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Estos versículos son un llamado a aceptar y respetar las estructuras de autoridad. La sumisión a las autoridades puede promover una sensación de orden y seguridad, reduciendo el estrés y la ansiedad que pueden surgir de la incertidumbre y el caos. Esta obediencia también puede ser vista como una forma de internalizar normas y valores que contribuyan a una convivencia armoniosa. Pablo aborda la legitimidad y función de las autoridades en la sociedad. Las autoridades se presentan como establecidas por Dios para mantener el orden y la justicia. Este pasaje refuerza la idea de que las estructuras de autoridad son esenciales para la cohesión social y la estabilidad. La obediencia a las autoridades también puede interpretarse como una forma de mantener el contrato social y asegurar el bienestar colectivo. Estos versículos reflejan las normas culturales que sustentan la autoridad y el orden social. La idea de que las autoridades son establecidas por Dios es común en muchas culturas y tradiciones, y actúa como un mecanismo para legitimar el poder y fomentar la obediencia. Esto asegura la cohesión social y la supervivencia del grupo, al promover la aceptación de las jerarquías y las leyes establecidas. El apóstol nos llama a reconocer la soberanía de Dios en la ordenación de las autoridades. Este pasaje subraya la responsabilidad de los creyentes de vivir en obediencia a las leyes y autoridades, siempre y cuando no contravengan los mandamientos divinos. La autoridad se ve como un instrumento de Dios para el bien común, y los creyentes son llamados a actuar con justicia y rectitud dentro de este marco. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad, y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él?
Este versículo subraya la importancia de la empatía y la compasión. Al señalar la falta de acción ante la necesidad del prójimo, el versículo llama a los individuos a desarrollar una mayor sensibilidad y responsabilidad emocional hacia los demás. La incapacidad de ayudar a los necesitados refleja una desconexión emocional que es perjudicial tanto para el individuo como para la comunidad. El apóstol Juan destaca la responsabilidad social y la obligación moral de utilizar los recursos personales para el beneficio colectivo. La falta de ayuda a los necesitados es una falla en la cohesión social y en los sistemas de apoyo comunitario. Este versículo refuerza la idea de que la justicia social y la equidad requieren la participación activa de todos los miembros de la sociedad. Este versículo refleja las normas culturales y valores comunitarios que priorizan el cuidado de los vulnerables. La instrucción de no cerrar el corazón ante la necesidad ajena subraya la importancia de la reciprocidad y el apoyo mutuo en la supervivencia y cohesión de las comunidades humanas. Estas normas culturales han sido fundamentales para la estabilidad y el bienestar de los grupos humanos a lo largo de la historia. Juan nos expresa la verdadera naturaleza del amor cristiano. El versículo nos llama a los creyentes a vivir nuestra fe a través de acciones concretas de compasión y generosidad. La falta de ayuda a los necesitados es la ausencia del amor de Dios en nosotros. Este pasaje enfatiza que el amor divino debemos manifestarlo en el cuidado y apoyo a los demás, reflejando el carácter de Dios en las relaciones humanas. Estos versículos proporcionan una guía clara sobre nuestra responsabilidad como creyentes de proteger y defender a los más vulnerables de la sociedad frente a la violencia y la injusticia.